El siguiente relato se llama En medio del humo y las llamas. Había estado en el apartamento unos 6 meses cuando empecé a verlos. Deberían haberme asustado, pero no fue así. Lo único que sentí al principio, según recuerdo, fue fascinación. Me parecía que le estaba sucediendo a otra persona. Era como si los estuviera viendo en la televisión desde muy lejos. En esos momentos me sentía separada de mi cuerpo. Mirando hacia atrás, me parece que estaba bajo una especie de hechizo. O tal vez había algo en mi mente que me permitía aceptar su existencia en contra de toda la normalidad de la vida que había experimentado hasta ese momento. Como quiera que se lo mire, debería haber tenido miedo. Creo que mi perro Salchicha fue el primero en darse cuenta de ellos. De hecho, estoy segura de ello. Antes de eso era extremadamente tranquilo, nunca ladraba y solo gemía cuando lo dejaba solo. Por eso fue inusual cuando empezó a ladrar aparentemente a nada. Al principio pensé que estaba escuchando ruidos de los vecinos o de la gente de la calle. Supongo que eso fue lo que pensé durante bastante tiempo hasta que vi a uno de ellos cuando el perro comenzó a ladrarle directamente. Eran rápidos cuando querían serlo. No vi mucho, solo una mancha oscura del tamaño de un gato. En retrospectiva, no creo haber visto nunca su forma real, si es que la tienen, porque siempre se veían diferentes. Un minuto eran del tamaño de un ratón y luego parecían envolver toda la habitación. Traté de convencerme de que eran solo sombras, pero podía sentirlas. Tenían sustancia. Era como si cualquier parte de mi cuerpo que tocaran se convirtiera en parte de ellos. Esa parte de mi cuerpo se enfrió, luego más fría, luego entumecida, luego dejó de ser parte de mí en absoluto, era de ellos. A medida que se retrajeron hacia la pared, esa parte de mí que tocaron regresó lentamente a mí. Nunca volví a ser la misma después de que me tocaron esa primera vez. No estoy segura, todo es tan confuso ahora. No eran fantasmas. Pensé que tal vez lo eran, pero ahora estoy segura de que no lo eran. Fuera lo que fuesen, una vez que me tocaban podían seguirme fuera del apartamento y entrar en el mundo real. Tal vez se escondían en mis bolsillos. Todo lo que sé es que empecé a verlos por todas partes. Se filtraban por las lamas de las persianas y bloqueaban el sol. Oscurecían los callejones hasta dejarlos en una oscuridad total y se deslizaban a través del mortero devorando las fachadas de los edificios por los que pasaba. Si hubiera tenido miedo desde el principio, si no hubiera dejado que me tocaran, me habría ido y todavía tendría a mi perro. A veces pienso que estoy loca, pero ¿dónde está el perro? Todos piensan que lo perdí, pero no fue así. No creo que lo haya hecho. Estoy segura de que se lo llevaron. El perro no es el único. Se llevaron a otros, desconocidos y conocidos. Estaban allí un día, desaparecieron al siguiente, estaban allí un minuto, desaparecieron al instante. Nadie sabía de quién estaba hablando cuando pregunté qué les había pasado. ¿Quién es él?, preguntaban. Esa señora que estaba haciendo fotocopias justo detrás de nosotros hace 60 segundos, decía. No la vi, o no sé de quién estás hablando. Siempre era lo mismo. A veces pensaba que no los veía alejarse, pero luego sucedía en un ascensor y la persona que estaba detrás de mí desaparecía sin que se abriera la puerta en ningún piso. Y a veces, en medio de una conversación intrascendente, en medio de una frase, se desvanecían. Nunca parecía que los estuviera mirando directamente, así que nunca lo vi pasar. Pero sentía el frío y algo así como una electricidad estática que me ponía los pelos de punta y me ponía la carne de gallina. Sentía la succión vacía de su marcha y luego simplemente desaparecían. Nunca los conocí personalmente, lo que me hacía parecer que estaba alucinando y, sin duda, pensaba que estaba loca con bastante frecuencia. Cada vez que se iban, había algo en mi visión periférica que era casi reconocible. Como un recuerdo cuando tienes una palabra en la punta de la lengua. Había algo muy familiar justo cuando se los llevaban. Tengo la sensación de que conocía a las personas que se llevaron. Personas cercanas a mí, pero como se las llevaron no puedo recordarlas. Tal vez esa sensación sea mi recuerdo de esa persona que se escabulló. Ni siquiera puedo decir con certeza que pasó algo, ya que no tengo recuerdos firmes de esos extraños desaparecidos,
excepto de mi perro. Tal vez sea porque realmente perdí a mi perro por mi cuenta. Estaba tan ocupada tratando de entender lo que estaba sucediendo a mi alrededor que me olvidé de prestarle suficiente atención. Pero no, estaba en el apartamento conmigo la última vez que lo vi. No recuerdo que se lo llevaran, pero estoy segura de que lo hicieron. Estoy segura de eso. Ahora parece un sueño, pero creo que fui a ese lugar para recuperar a mi perro. Dejé que me envolvieran por completo. Había un hombre allí. No recuerdo nada de él. Sé que sentí que lo conocía. Era mi esposo. Pero eso no puede ser cierto, no estoy casada. Nunca encontré al perro y no sé cómo regresé. Tal vez fue un sueño. Un día me desperté y me encontré en el baño preparándome para ir a trabajar. Cuando abrí la puerta del baño, allí estaba yo con un hisopo metido en la oreja. No parecía darme cuenta. Estaba confundida, pero no asustada. Debería haber estado asustada. ¿Por qué no estaba asustada? Debería haber estado muerta de miedo durante todo este tiempo de mi vida, pero no fue así. Intentaba constantemente volver sobre mis pasos para recordar cómo había llegado a cada momento extraño. Me vestí y salí de la casa, me subí al asiento trasero del coche y viajé conmigo al trabajo. Me seguí a mí misma todo el día, sin decir nada, solo observando. Nadie parecía darse cuenta de mí, excepto la mujer del ascensor. Al principio no me vio, pero luego miró 2 veces en mi dirección. Jadeó y retrocedió contra la parte trasera del ascensor, pero el ascensor ya no tenía una parte trasera. Ahora solo era un vacío. Parecía caer en cámara lenta en el vacío y desaparecer. Había intentado alcanzarla, salvarla, pero en un segundo se había ido. Se deslizó, en total silencio, hacia la oscuridad. El otro yo miró por encima del hombro y parecía sorprendido de estar mirando un ascensor vacío. Empecé a decirle que había intentado salvarla, pero luego recordé que no podía verme ni oírme, así que murmuré y me dejé caer contra la pared. Me dije a mí misma que probablemente esto era un sueño de todos modos y que no me preocupara. Me seguí a casa, me vi cenar, me vi mirar televisión, me vi alimentar y pasear al perro y luego me vi ir a la cama. Dormí en el sofá y cuando me desperté al día siguiente estaba en mi cama, estaba sola y el perro se había ido. No quedaba nada de él. No había ni un cuenco de comida ni de agua. No había pelos de perro, juguetes para perros, correa ni nada que pudiera asociarse con tener un perro. No había fotos. Era como si nunca lo hubiera tenido o como si nunca hubiera existido. ¿Qué hacía yo en la calle? Me observaba a mí misma, a través de las persianas de la ventana de mi dormitorio. Definitivamente era yo y estaba paseando a mi perro. Me vi acercarme a mi edificio y desaparecer de mi vista. Esperé el sonido de la llave en la cerradura. Esperé a que se abriera la puerta. Pero no pasó nada. Estaba sola. Me acerqué al espejo del baño y me miré fijamente. Giré la cabeza lentamente de un lado a otro, sin perder el contacto visual. Me imité a la perfección. Era casi como si fuera solo un reflejo. Tal vez solo fuera un reflejo. Vi a uno de ellos en el espejo deslizándose por la cortina de la ducha como gotas negras de agua. Apagué la luz y volví a la cama. En otra ocasión abrí un libro que estaba sobre mi mesa de café. No tenía título ni palabras de ningún tipo en el lomo ni en la tapa. Supuse que era un diario, pero nunca lo había visto antes. Lo ojeé y pude ver palabras escritas, mi letra. No había escrito mi nombre en la tapa interior, pero estaba segura de que era mi letra. Había una página en blanco y luego comenzaban las entradas. Había sangrías y saltos de párrafo, pero no había números de página. Empecé a leer sobre mí, el perro y las cosas que vivían en las paredes. Leí sobre la desaparición de los extraños y sobre cómo me seguían al trabajo. Leí sobre mi esposo. Él había vivido aquí conmigo. Éramos solo los 3. ¿Por qué no lo recuerdo? Cerré el libro. Sentí en ese momento que mi vida era un sueño, que había estado dormida. Me sentí a kilómetros de mí misma. Una de las cosas resumaba desde la pared hacia mí.
Dentro de sus dimensiones negras no podía ver nada. Era como si un agujero flotara a través de la habitación, sobre superficies, consumiendo todo lo que tocaba solo para expulsarlo de inmediato a medida que se acercaba cada vez más. Estaba hipnotizada. Era como mirar dentro de la parte de mi cerebro que crea sueños. Su forma era relativamente estable, pero había una inmensidad en sus entrañas que hizo que mi cabeza nadara con pensamientos de espacio infinito. Comencé a entrar en pánico mientras una sensación de ahogamiento me ahogaba lentamente. Parecía que la criatura tardaba una eternidad en encontrarme. La luz se atenuó y el apartamento se estiró en cámara lenta. La cosa se deslizó sobre la mesa y se tragó el libro. Apenas tocó mi rodilla y comenzó a retroceder hacia su cueva en la pared. El libro había desaparecido. La luz parpadeó y pensé que vi a mi perro en la luz estroboscópica. Parpadeé y se había ido. Estaba sola de nuevo. Esa noche tuve un sueño en el que me casaba. Hacíamos todo juntos. Él era mi amigo, no peleábamos. Parecía tan familiar, pero era como ver los acontecimientos de la vida de otra persona. Ninguno de sus rasgos parecía permanecer constante. Siempre era lindo, pero todo estaba en constante cambio. Cada vez que creía que lo veía bien, era como si alguien dejara caer una piedra en el agua provocando ondas en mi memoria. Aún así, tenía la sensación de amarlo mucho y extrañarlo terriblemente. Era un recuerdo de dolor. Entonces él caminó hacia la pared donde uno de ellos se manifestó. Quería detenerlo, pero no podía moverme, no podía hablar. Observé con horror y tristeza cómo la oscuridad se lo llevaba. Él se había ido. Estaba sola de nuevo. Mientras la miraba, tratando de hacerlo volver, comencé a pensar en el vacío, en la nada. Traté de imaginar la nada y no pude, aunque parecía que tenía un ejemplo perfecto justo frente a mí. No podía parpadear ni moverme. Cuanto más miraba, más oscuro se volvía. La oscuridad comenzó a amontonarse a mi alrededor. Empecé a entrar en pánico y a sudar. Mi corazón comenzó a acelerarse. Finalmente, recuperé mi ser y pude moverme, pero ahora estaba dentro de la oscuridad. Estaba consumido. Estaba en el sofá en el que había estado en mi sala de estar con mi esposo. Podía verme a mí misma y al sofá claramente, pero no había nada más. Estaba negro como boca de lobo infinito. Me puse de pie y caminé en la dirección en la que él iba. Pensé que seguiría caminando para siempre. Ya no parecía un sueño. De hecho, esto parecía más real que cualquier cosa que pudiera recordar. Estaba dentro de mí y muy segura del espacio que ocupaba. Sentía que la sangre fluía por mis venas y que el pulso me latía en la muñeca. Era una extraña combinación de euforia y tristeza. Tenía una sensación de mi propia realidad, de mi propio ser, pero poco importaba ahora que estaba perdida para el mundo. Seguí caminando. Llegué a una puerta. La vi como un delgado rectángulo vibrante en la distancia, como podría parecer un espejismo en una carretera desierta en una noche sin luna. La puerta era sencilla, blanca con 4 paneles y un pomo de latón. Giré el pomo y entré. Estaba en una habitación cuadrada vacía. Había 4 paredes blancas sin ventanas, un suelo de madera, una silla y una mesa. Una única bombilla colgaba sobre la mesa iluminando bastante bien la habitación. Sobre la mesa había un único volumen. Era el libro que había desaparecido de mi mesa de café. Lo abrí, en este describía cómo una paciente había reaccionado, después de los eventos traumáticos, donde su esposo y su perro habían muerto a causa de un incendio.